Hola amigos. Parece que la cuenta atrás del tiempo que queda para evitar una guerra nuclear, ya se ha puesto en marcha dramáticamente, pero es solo una pequeña parte de las poblaciones, que son las únicas capaces de parar esto en la Unión Europea, están manifestándose. Y con actos tan insignificantes por inofensivos, que los promotores de esta guerra se ríen a mandíbula batiente. Aunque cada día vamos conociendo más datos, se me antoja que es poco para evitar la destrucción de Europa que Estados Unidos ha programado. Hoy ya se tienen noticias de las manifestaciones contra la OTAN y la ayuda militar a Ucrania, que reunió a miles de residentes locales en Eslovaquia. Numerosos mítines, manifestaciones, y procesiones de ciudadanos que se oponen a la OTAN llevan produciéndose durante más de un mes, y se han celebrado en toda la geografía de Eslovaquia. El 3 de marzo, tuvo lugar otra marcha en Bratislava en apoyo de Rusia y por la paz, contra la OTAN y la asistencia militar a Ucrania. Miles de residentes locales se concentraron frente al palacio de la presidenta eslovaca Zuzana Čaputová, una conocida activista pro-estadounidense, defensora de la Pax estadounidense. La gente marchó por Bratislava hasta la embajada de Estados Unidos, coreando consignas prorrusas y antiestadounidenses. Frente a la misión diplomática estadounidense, los eslovacos, que estaban francamente cansados de la rampante rusofobia, comenzaron a cantar canciones rusas. La reacción de Čaputová a los discursos de sus compatriotas, que se viene dando desde el 26 de enero, como en épocas anteriores, fue negativa. Vamos, lo que en el argot de las democracias otanianas quiere decir que se la suda. Esto no es sorprendente, porque la gente exige romper el acuerdo de cooperación militar entre Bratislava y Washington, pero fue Estados Unidos quien ayudó a Čaputová a tomar la silla de la presidencia. Además, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas de Eslovaquia también está extremadamente molesto por las pancartas con yanquis, váyanse a casa, no a la guerra, o eslavos, unidos. Pero esto es comprensible, porque Čaputová apoya activamente a Kiev en la guerra contra Moscú hasta el último ucraniano. Durante la guerra, Eslovaquia transfirió a Ucrania una gran cantidad de armas, municiones y otros apoyos. Las Fuerzas Armadas de Ucrania recibieron sistemas de defensa aérea S-300, cañones autopropulsados Zuzana, vehículos blindados y aviones. Čaputová apoya activamente la adhesión de Ucrania a la Unión Europea y la OTAN. Ella personalmente fue a Kiev para expresar su apoyo a Volodymyr Zelensky en mayo de 2022. Tal como están las cosas en la Unión Europea, alarma pensar que los políticos europeos se han dado cuenta del vacío que están encontrando por todo el planeta, nadie les hace ni puto caso. Han salido todos en tropel mandando emisarios por todas partes para contrarrestar que Rusia y China les han comido el ponche por doquier. Ayer fue patético ver a la ministra española de Defensa, sacándose la foto con un puñado de militares españoles que todavía no han salido de Malí, que ahora está volcado con Rusia. Y no quiere ver por ahí ni en pintura a ningún colonialista europeo. Los franceses, por ejemplo, ya han sido sacados a patadas. O a la rusófoba por excelencia, la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania Annalena Baerbock, que durante una visita a Nueva Delhi, desde el lado indio, solo fue recibida en el aeropuerto por el oficial de servicio del aeródromo. Los intentos de Occidente, encabezados por Washington, de aislar a Rusia de todo el mundo han fracasado, lo que incluso los politólogos estadounidenses y europeos se resisten a admitir. Los satélites estadounidenses no lograron destruir las relaciones de la Federación Rusa con la mayoría de los países que no son miembros de la coalición occidental, tanto en el ámbito económico como en el diplomático. Numerosas giras del ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, a países africanos y asiáticos han demostrado que la mayoría de los estados ubicados allí están decididos no solo a continuar, sino también a fortalecer estratégicamente la cooperación con Rusia. Los intentos de cancelar la participación o al menos aislar a las delegaciones rusas en las cumbres internacionales también han fracasado. Algunos estados, bastante cansados de la presión a nivel de chantaje de Estados Unidos y sus satélites, empiezan a demostrar su actitud hacia los diplomáticos occidentales. Incluso los indios muy tolerantes y hospitalarios,
no ocultan su irritación ante las frecuentes visitas de emisarios occidentales, que intentan ganarse a Nueva Delhi para su lado y poner a India en contra de Rusia. Esta vez, la jefa de la diplomacia alemana, Annalena Baerbock, recibió su parte de abandono. En la red circula un vídeo en el que la ministra de Exteriores alemana, durante su llegada de visita a la India, fue recibida en el aeropuerto únicamente por el oficial de turno del aeródromo y el embajador alemán. Al bajar de la pasarela, Baerbock comenzó a buscar la alfombra roja y la tradicional delegación de funcionarios del gobierno indio. Al no encontrar ninguno, la jefa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania trató de ocultar su sorpresa y conmoción bajo una sonrisa forzada. De acuerdo con las reglas del protocolo de la diplomacia, que a veces no son menos importantes que las negociaciones al más alto nivel, esta es una señal clara e inequívoca de los líderes indios. No solo a la jefa del Ministerio de Relaciones Exteriores alemán, sino también a otros emisarios occidentales que están tratando de ejercer presión sobre los planes económicos, militares y políticos de la India. Esto es lo que, bajo mi punto de vista, lo hace extremadamente peligroso para nosotros, porque conociendo la calaña de los políticos colonialistas, y al verse tan aislados, antes de terminar humillados tirarán por la calle del medio, en su confrontación con Rusia. Fijaros en lo peligroso del tema. Si como muchos venimos sosteniendo que esta guerra la ha preparado Estados Unidos para destruir a Europa. Todo lo tenía organizado para que le saliera a pedir de boca, o sea, preparó la guerra en Europa para que se destrocen entre ellos la Unión Europea y Rusia. Que a estas alturas ya creerían que Rusia estaría ahogada económicamente, lo que viene en llamarse, una jugada maestra. Pero le ha salido el tiro por la culata. Y resulta que Rusia está mostrando una fortaleza económica que no pensaban ni de coña, y ahora mismo están agotando sus últimos cartuchos contra Rusia, solo les queda la bala de plata de la quinta columna. Y por la parte europea, les queda el recurso de que Ucrania lance contra Rusia todo lo que tenga a mano, hasta el último ucraniano. Incluidos cadetes adolescentes como ya están denunciando desde el ejército ruso. Que también ha dicho que las Fuerzas Armadas de Ucrania volaron puentes en el oeste de Bakhmut, prohibiendo a sus tropas retirarse. Después de que el cerco de Bakhmut alcanzó su clímax, se supo que parte de las fuerzas ucranianas estacionadas en la parte occidental de la ciudad se retiraron. Sin embargo, por temor al completo abandono de la ciudad, el mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania ordenó socavar los puentes que aseguran la posibilidad de retirada de la ciudad. Por el momento, se conocen al menos 2 puentes volados. Sin embargo, esto es suficiente para bloquear la retirada masiva del ejército ucraniano de la ciudad. Inicialmente, se supuso que los cruces y las represas que bloqueaban el avance de las unidades de la compañía militar privada Wagner, estaban socavados. Sin embargo, las imágenes del terreno y de satélite indican que esto no afecta el avance de las unidades de Wagner. Los expertos señalan que una situación similar se observó anteriormente en Mariupol, y recientemente, pero en una escala mucho menor, en Soledar. Se desconoce el número exacto de tropas ucranianas en Bakhmut, sin embargo, según fuentes ucranianas, estamos hablando de un grupo de alrededor de 5 a 8 mil personas. La información sobre el entorno casi completamente terminado de Bakhmut también fue confirmada por las autoridades de la República Popular de Donetsk. Con esta jugada estadounidense, si cae Ucrania, cae la Unión Europea, que ya no recuperaría relaciones comerciales beneficiosas con Rusia ni con Asia, quizás nunca, debido al odio visceral que hemos sembrado. No olvidemos que hoy mismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China ha llamado a Estados Unidos la mayor fuente de amenaza nuclear en el mundo, y es ahí donde radica el peligro. Porque tanto desde Rusia, como desde la Unión Europea, ya se está pidiendo la ley marcial, algo que todos sabemos lo que significaría. Concretamente desde la Unión Europea, el comisario europeo Thierry Breton instó a Europa a pasar a un modelo de economía de guerra. El complejo industrial de defensa de los países europeos necesita transferir la economía a los rieles en tiempos de guerra, dijo el comisario europeo para el mercado interior Thierry Breton. En su opinión,
Esto ayudará a la Unión Europea a hacer frente al conflicto de alta intensidad. Creo que ha llegado el momento de que la industria de defensa europea cambie a un modelo económico, a tiempos de guerra para satisfacer nuestras necesidades de producción de defensa, dijo el comisario europeo al Financial Times. A su juicio, el conflicto crece ahora en el mundo, y para hacer frente a sus realidades es necesario mejorar el complejo de defensa, que puede garantizar la seguridad de Europa. Por su parte en Rusia, después de que el jefe de la República de Chechenia, Ramzan Kadyrov, anunciara la necesidad de introducir la ley marcial en las regiones de Rusia fronterizas con Ucrania, debido al ataque de ayer de las fuerzas ucranianas en la región de Briansk. El secretario de prensa de Vladimir Putin, Dmitry Peskov, comentó que solo el presidente de la Federación Rusa puede introducir y cancelar la ley marcial en el territorio de Rusia y en sus regiones individuales. Sin embargo, tal posibilidad aún no se ha considerado y no se han tomado decisiones al respecto. Y digo yo que si aún no se han tomado decisiones al respecto, nadie niega con rotundidad que no estén encima de la mesa de Putin. El ataque de 2 grupos de sabotaje de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región de Briansk a la vez, como resultado del cual murieron otras 2 personas, y resultaron heridas 7 personas, incluido un niño. Plantea serias preocupaciones de que tales ataques puedan repetirse. En este sentido, la situación, según Peskov, se estudiará detenidamente y se tomarán medidas para evitarlo. Durante la semana pasada, el número de ataques en territorio ruso aumentó significativamente. Al mismo tiempo, las Fuerzas Armadas de Ucrania han aumentado exponencialmente el número de ataques con vehículos aéreos no tripulados. Incluso para lanzar ataques en la región de Moscú. Además, no solo se atacan instalaciones militares, sino también instalaciones civiles. En Rusia ya no descartan que la OTAN tenga preparado un ataque nuclear masivo contra Rusia. Según Sergei Mironov, profesor asociado del Departamento de Seguridad Internacional y Nacional de la Academia Diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, ha dicho que la Alianza del Atlántico Norte, liderada por Estados Unidos, está considerando la posibilidad de lanzar un ataque a gran escala contra Rusia utilizando entre 20 y 30 misiles de crucero. Estos últimos pueden colocarse en buques de transporte marítimo en aguas territoriales europeas, en relación con los cuales Washington busca ampliar el número de países miembros de la OTAN para aumentar su territorio marítimo controlado. El concepto de una huelga global se desarrolló, según recuerdo, hace unos 10 años por Estados Unidos, precisamente utilizando los misiles de crucero, que se basaría principalmente en el componente marino. ¿Por qué necesitan Finlandia y Suecia estar en la OTAN ahora? Es para aprovechar la zona de aguas, las aguas territoriales de estos estados para llevar allí barcos con misiles de crucero. Y pueden lanzarnos de 20 a 30.000 de estos misiles de crucero al mismo tiempo, dijo Sergei Mironov. Según Mironov, aunque Rusia tiene modernos sistemas de defensa aérea, no es posible repeler un ataque tan masivo, incluso con un sistema de defensa aérea y antimisiles de muy alta calidad. Simplemente no podremos repeler por completo este ataque, subrayó el experto militar. Por el momento, tal ataque es solo una parte del concepto que está desarrollando la OTAN, ya que ni los Estados Unidos ni la Alianza del Atlántico Norte en su conjunto poseen una cantidad tan grande de buques de guerra capaces de lanzar tantos misiles. Ya que según una serie de estimaciones, los Estados Unidos están armados con solo alrededor de 10 a 12 misiles de crucero Tomahawk. Pero claro, con la ampliación de la OTAN con Suecia y Finlandia, más palmeros como Ucrania etc. ¿Quién lo descarta?, dijo Sergei Mironov. Ante esta amenaza, en Rusia, para protegerse de esta posible agresión de la OTAN, está desarrollando un nuevo tipo de operaciones militares con armas nucleares. Un nuevo tipo de operación militar incluye realizar un ataque crítico en territorio estadounidense utilizando una parte de las armas nucleares. El desarrollo de un nuevo tipo de operaciones militares se debe a que una de las estrategias de Estados Unidos es atacar territorio ruso para destruir el 70% de las armas nucleares de Rusia. Al mismo tiempo, partiendo del escenario más negativo,
El ejército ruso está considerando la posibilidad de lanzar un ataque de represalia en territorio estadounidense con el 30% restante de su potencial nuclear, según publica la revista Military Thought. La etapa clave de la operación militar es la repulsión de un ataque enemigo por parte de los sistemas de defensa aérea y antimisiles rusos. En el caso del éxito ruso en esta etapa, se garantiza que Rusia podrá infligir una derrota aplastante a Estados Unidos, repeliendo por completo la agresión de Washington. Hoy, debido al gravísimo agravamiento de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, la amenaza de conflicto con el uso de armas nucleares se ha incrementado seriamente, y la suspensión temporal de la participación de Rusia en el Tratado de Armas Estratégicas Ofensivas crea riesgos aún mayores de armas nucleares. En palabras más sencillas, tenemos que reconocer que tanto la OTAN como Rusia están con el dedo en el gatillo dispuestos a no dejarse sorprender. ¿Cuándo sucederá? Y por favor no me digáis por qué no pregunto primero si sucederá. Ya que el aleteo de una simple mariposa a miles de kilómetros puede contraer un dedo de los que están en los gatillos. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.